Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto, como siempre, de poder saludarles a través de este medio, poder dirigirme a ustedes para compartir nuestro devocional dominical. Quiero saludar a mis hermanas acá en la ciudad de Pamplona, en Francia, en Noruega, en País Vasco y por supuesto también a todos quienes semanalmente a la distancia y muchas veces no conociéndoles, pero nos visitan para compartir con nosotros un momento de reflexión en la palabra del Señor. Quiero invitarles a que podamos dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el libro de Eclesiastés, capítulo número 10. Y voy a dar lectura al versículo número 1 y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Doy muchas gracias al Señor, en primer lugar, por esta bendición que me concede en este nuevo día de poder dirigirme a ustedes, de tener la vida, la salud, la fuerza, la capacidad que Dios nos da solamente para poder cumplir con esta labor que es de una altísima responsabilidad y con el deseo de poder cumplirla de la mejor forma posible. Esta palabra que hoy hemos leído tiene el propósito de ayudarnos a crecer en la vida espiritual, de ayudarnos a madurar en la vida espiritual y de comprender, por supuesto, aquellas cosas que son fundamentales en la vida de un cristiano. Frente a esto, quiero decir que en salud pública, la salud pública es una ciencia que estudia los fenómenos que afectan la salud de la especie humana y también de los animales. Ya el mundo entero ha aprendido algo de salud pública a través de la pandemia. Quienes hemos aprendido de salud pública, quienes también somos profesores de salud pública, siempre hablamos sobre el concepto de la salud y hablamos sobre los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo son todas aquellas cosas que determinan de alguna manera aumentar el riesgo sobre nuestra salud. Por ejemplo, el que yo pase, a lo mejor que yo tenga un gen que pueda aumentar la probabilidad de un cáncer. Eso es un factor de riesgo. El que yo a lo mejor coma en forma inadecuada ciertos alimentos que aumenten en mí el colesterol y que a futuro me puedan provocar un problema cardiovascular. Esos son factores de riesgo. Entonces, por un lado está el problema de la salud, el morirse, el enfermarse de algo, pero están los factores de riesgo. Son aquellas cosas que aumentan la probabilidad de que suframos un evento indeseable, la muerte, alguna enfermedad o algún accidente. Un factor de riesgo en los accidentes podría ser manejar a alta velocidad, el no conducir en forma atenta a las condiciones de la ruta. Probablemente una condición también es hacerlo en forma inadecuada, con mucho sueño, con el efecto de algún medicamento, del alcohol, etc. Y un factor protector es todo lo contrario, es aquella cosa, aquel determinante que aumenta la probabilidad de cuidarnos, es decir, disminuye la probabilidad de que ocurra el riesgo, de enfermar, a morir o accidentarnos. Entonces, con esto de la salud pública, generalmente hemos acostumbrado a tener una mirada que va desde aquí hacia afuera, mirando lo que se hace alrededor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están acá rodeándome y con los cuales puedo yo sufrir un evento? Que no aparezca un camión a exceso de velocidad, que a lo mejor no aparezca una persona loca con un cuchillo que me quiere enterrar el cuchillo en el pecho, o de que no ande un virus por ahí que me quiere infectar, o que a lo mejor alguien no me haga pasar una rabia que me provoque estrés y eso probablemente me genere un infarto. En fin, tendemos a mirar lo que está alrededor nuestro para culparlos como aquellos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que nosotros suframos un daño. Sin embargo, nos olvidamos que muchas veces está en nosotros el factor de riesgo. Ya lo decíamos recién, nosotros nos alimentamos mal o nosotros tenemos a lo mejor un descuido. Y de esto es lo que hoy la palabra del Señor nos quiere hablar. Cuando nos cortamos mientras cocinamos algo, la culpa no es que exista un cuchillo. La culpa es no haber puesto bien los ojos donde colocábamos el cuchillo. El problema no es que nos quememos con el agua caliente, porque existe el agua caliente, sino más bien porque nosotros
probablemente nos hemos descuidado con el agua caliente. Entonces, en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Así como en el tiempo de pandemia, las personas aumentaban la probabilidad de infectarse cuando no se colocaban la mascarilla, así también aumenta la probabilidad de sufrir un daño espiritual cuando nosotros no tenemos cuidado, no solo de los agentes externos, porque muchas veces solamente se anda mirando alrededor, dónde está el enemigo, que dónde está el demonio, el espíritu tanto, que a lo mejor una tentación o a lo mejor la prueba que viene sobre mí. No, tengo que pensar en que en mí hay situaciones que pueden aumentar la probabilidad de que yo sufra un daño espiritual. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice claramente ese ejemplo de los fieles. En palabra, en conversación, él requería de que Timoteo, su discípulo, fuera un hombre de un buen testimonio, una persona ejemplar, y en este sentido Pablo también le dice, cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero en el cuidado de ti mismo, esto demuestra de que Timoteo tenía que entender que más que andar mirando los factores de riesgo que estaban alrededor de él tenía que poner sus ojos en su propia vida. ¿Cuántas veces los cristianos nos olvidamos de poner los ojos en nuestras propias vidas? Y aquí la palabra del Señor dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Heder es un concepto que se utiliza para aquellas cosas que generalmente son capaces de desprender un mal olor, de despedir un mal olor. Un olor que por supuesto es desagradable, que es malo, es indeseable, es insoportable y que muchas veces es penetrante, es decir, puede también contaminar las moléculas del mal olor, pueden contaminar otras prendas, por ejemplo, y usted se va con ese mal olor en su propia prenda. Piense, por ejemplo, en el humo. Y el heder es un concepto que la Biblia lo ha utilizado para enseñarnos precisamente ese olor tan desagradable, tan insoportable, que se desprende y que es tan intolerable, que lo aplica incluso el apóstol San Juan en el capítulo 11 del Evangelio, cuando nos habla sobre la resurrección de Lázaro. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo pide que corran la roca, ¿verdad?, la peña, para poder levantar ese cuerpo y resucitarlo, inmediatamente alguien le dijo al Señor, Señor, hiede ya, porque ya lleva así 4 días. Es decir, que el concepto heder se aplica a algo tan putrefacto como el cuerpo de un muerto de 4 días, como lo era Lázaro. Entonces, cuando Eclesiastés nos dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, estamos hablando de que son capaces de que un perfume, una sustancia, un líquido, una esencia que es capaz de generar buen aroma, aromas intensos, es capaz de ser cambiado, es capaz de ser transformado el perfume en algo insoportable, en algo desagradable, en algo que también es penetrante, pero que es de mal olor. ¿Y por qué? Porque simplemente hay en él moscas muertas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo una mosca puede ser capaz de esto? En el Antiguo Oriente, cuando los perfumistas elaboraban los perfumes en forma natural y tradicional, como lo era antes, no como ahora, porque hoy día los laboratorios no andan matando tantas flores para poder sacar el olor floral. Ellos simplemente son capaces de hacer una gran producción de perfume, porque si no, no habrían flores en el mundo, a través de procesos bioquímicos que simulan aquellas sustancias florales. De tal manera que usted puede sentir el mismo olor, el mismo aroma de una flor a través de una sustancia orgánica. Pero los perfumistas antiguos tenían que tener tanto cuidado, porque el proceso del perfume en sí mismo era un proceso lento, era un proceso prolijo, muy cuidadoso. No podía contaminarse el perfume con una sustancia ajena, porque podría generar cambios a nivel del pH. Ellos no sabían del pH, hoy día sí, pero ellos sabían que podía cambiar el grado de la acidez y podía alterar, por supuesto, la esencia, la sustancia natural del perfume. Y cuando cambiaba la esencia del perfume, esto provocaba un olor distinto.
Pero las moscas eran capaces de generar un mal olor en el perfume. Entonces los perfumistas tenían el cuidado de generar mallas o telas para poder cubrir ciertos elementos donde se depositaban los perfumes, ¿verdad? Y el menor descuido podía provocar el mayor daño en el proceso. Eran procesos carísimos, porque los perfumes en sí mismos eran caros porque el proceso que se desarrollaba para poder obtenerlo era un proceso largo, caro, muy trabajoso, que demandaba mucho cuidado y, por supuesto, había pérdida total cuando ocurría el más mínimo descuido. Entonces, la palabra del Señor hoy día nos enseña de que probablemente algo tan pequeñito, ¿verdad?, como la entrada de una mosca, era capaz de generar un gran daño en algo tan preciado como un perfume. Amados en el Señor, en la vida espiritual muchas veces también se generan grandes daños y producto de descuidos, de situaciones que a lo mejor aparentemente son tan pequeñas. Ya, por supuesto, por situaciones grandes el daño es mucho mayor, pero por situaciones muy pequeñas, nos dice la palabra del Señor, podrían generarse grandes pérdidas. Situaciones o descuidos muy pequeños pueden generar pérdidas de gran impacto, de gran magnitud de la vida cristiana. Y de esto nos habla hoy la palabra del Señor. Las moscas son insectos que no podemos mirarlos siempre como algo tan malo, aunque son indeseables, intolerables. Ya verlo de cerca genera rechazo, pero las moscas son seres vivos creados por Dios. Tienen un propósito en la naturaleza. Tienen un propósito en medio de este mundo creado por Dios, porque si no, ¿dónde se quedaría la basura? ¿Cómo se procesaría? ¿Cómo volvería el carbono, los elementos orgánicos al suelo? ¿Cómo volverían? Tenían que haber algunos animalitos encargados de esto, y Dios permitía que las moscas y sus larvas fueran capaces incluso de degradar los cuerpos de los muertos para que estos volvieran a la tierra. Y se cumpliese así también lo dicho por la palabra del Señor. Entonces, mire cómo las moscas ayudan también al cumplimiento de la voluntad de Dios para que el polvo vuelva a la tierra, para que el ser humano vuelva a la tierra y nos transformemos en polvo. Se requiere de la acción de las larvas, de los insectos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, para que nadie se incomode. Pero mire, las moscas también tienen otros usos que son útiles. En genética, a mí me tocó estudiar genética en la universidad, nosotros usábamos moscas. Las moscas pequeñitas, esas que usted ve que siguen el vinagre, o que son reconocidas como las moscas de la fruta. Ellas tienen un nombre en latín, se llaman Drosophila melanogaster. Son pequeñas moscas, pero son capaces de generar muchos cambios. Y ellas también mutan, se transforman, cambian. Y nosotros estudiábamos los cambios genéticos a través de la Drosophila melanogaster. ¿Pero qué quiero decir? Que las moscas no solamente son atraídas por sustancias químicas, sino que ellas también, las moscas, de sus cuerpos son capaces de desprender sustancias químicas, sobre todo las hembras, para atraer a los machos, y también generan unas sustancias químicas que son capaces de cambiar el olor y también el sabor a ciertos líquidos. La ciencia ha demostrado esto. Un estudio hecho en Suecia hizo de que hubiera moscas que contaminaran el vino, por ejemplo, y le pagaron, por supuesto, a ciertos catadores, porque no lo iban a hacer gratis, para poder gustar esos vinos, y se dieron cuenta que los vinos contaminados por moscas hembras cambiaban el sabor, cambiaban en su sabor. Entonces, esto obviamente hizo entender de que el efecto de la mosca hembra era incluso de mayor pérdida que el de las moscas machos. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque una mosca es capaz de generar un mal sabor y también un mal olor en sustancias líquidas como el vino, como el vinagre, cambian los pHs, generan cambios también en el aroma, aunque el ser humano no es capaz de percibir el mal olor que genera una mosca, pero la palabra del Señor dice que a tal magnitud podría probablemente llegar que no eran moscas cualquiera, sino que moscas muertas eran capaces de generar el mal olor aún
en el perfume del perfumista. Es decir, generan una transformación radical en un perfume. Si lo generan en el vino, con mayor razón en un perfume en forma tan radical. Y luego de enseñarnos esto, la palabra del Señor, ahora debemos de reflexionar qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. Porque verdaderamente hoy Dios no nos quiere hablar de perfumes. Hoy Dios no nos quiere hablar de moscas. Dios quiere hablarnos simplemente de nuestra vida espiritual. Cómo nosotros debemos también procurar entender de que en nosotros un pequeño descuido puede generar probablemente perder lo que hasta hoy hemos construido en la vida espiritual. Recuerde usted de que un poco de levadura, dice la palabra del Señor, libro de Gálatas, leuda toda la masa. Es decir, algo muy pequeñito como una mosca puede generar grandes pérdidas. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Algo pequeñito, un pequeño descuido en la vida espiritual puede hacer o puede generar grandes pérdidas en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Hoy día decíamos, no vamos a hablar de perfume, estamos hablando de hombres y de mujeres de Dios que producto de un descuido, señorita, joven, anciano, hermano adulto, adulta, puede generarnos una pérdida en la vida espiritual. El apóstol Pablo en 2 Corintios, allá en el capítulo 2, claramente le dice a la iglesia, porque para Dios vosotros sois grato olor de Cristo entre los que se salvan. Eso demuestra que nosotros, en la vida cristiana, tenemos que, por supuesto, ser hombres y mujeres de buen testimonio, como se lo encarga Pablo a Timoteo, ya lo dijimos en un principio, para poder ser brindar un grato olor, ser una ofrenda agradable de buen aroma ante Dios y ante los hombres también. Que dé gusto a las demás personas reunirse con nosotros. Que ellos vean en nosotros que somos un buen aroma para Dios, un buen aroma para la iglesia del Señor. Es decir, que nosotros somos capaces de ser como aquel incienso que, dice la palabra del Señor, genera un gran aroma, un bonito aroma, pero se elevaba hacia la presencia del Señor. Así nos quiere Dios. Pero ¿qué significa de que un hombre de Dios, una mujer de Dios, brinde este buen aroma que dice 2 Corintios capítulo 2? Esto significa que podamos tener, como le decía Pablo a Timoteo, una buena conducta. Que seamos ejemplo ante los fieles, ante los creyentes, dice otra versión. Que podamos tener una buena fama, que tengamos un buen testimonio. Fíjese que hay cristianos que esto no lo consideran importante. Ellos, es más, se ríen de que muchos cristianos pensemos en la importancia de guardar nuestros testimonios. Pero imagínense, ¿usted cree que Dios va a usar a hombres de mal testimonio? ¿Usted cree que Dios va a usar a mujeres de mal testimonio? En una ocasión una persona me dijo, pero se usó un burro. Yo le respondí, sí, pero que un burro tiene mejor testimonio que nosotros, porque un burro no es un pecador. En cambio nosotros sí somos pecadores. Dios usa a quien quiere, por supuesto, pero no a cualquiera, porque Dios quiere a los que buscan la santidad. Dios no se relaciona con hombres con poca santidad, no se relaciona con mujeres con poca santidad. Es más, Dios, ya lo veíamos anteriormente, desecha la actitud del hombre y de la mujer que, despreciando a Dios, corre tras el pecado. Entonces, qué importante es el buen testimonio. Por eso es que Dios llamó a Enoc, por eso es que Dios llamó a Abraham. A Noé lo protegió del diluvio porque era un hombre de buen testimonio. Por eso es que Dios buscó a aquellos que tenían buen testimonio en el Nuevo Testamento. Cornelio, un hombre de buen testimonio, un hombre perfecto como Job, y dio testimonio no solamente delante de los ángeles, sino que Dios aún al enemigo del alma le llama como un hombre perfecto. Job era un hombre de buen testimonio, un hombre justo. Qué importante es ser un hombre y una mujer de buen testimonio. Esto es lo que genera un buen aroma. Y la palabra del Señor hoy dice claramente, dice, así, tal como la mosca que genera esta transformación en el perfume, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En otras palabras, así como una mosca pequeña es capaz de generar un gran daño en el perfume, así también una pequeña locura es capaz de generar grandes daños a aquellos que son estimados como sabios y honorables.
Qué importante es esta situación. Qué importante enfrentarnos frente a esta situación. En el Oriente así como los perfumes, se utilizaba mucho ungüentos para ungir, ungüentos para sanar, ungüentos para mantener saludable la piel. Y el libro de Eclesiastés capítulo 7 dice el escritor, mejor es la buena fama que el ungüento. Es decir, que aún pese a que el ungüento y tantas otras cosas pueden ser muy preciadas, como las buenas telas, los perfumes, como muchas cosas como las piedras preciosas, pero por sobre todas aquellas cosas es mucho mejor la buena fama. ¿Cómo son los cristianos del siglo XXI? ¿Cuántos cristianos en sus trabajos tienen mala fama? ¿Cuántos cristianos en sus barrios tienen malas famas? ¿Cuántos cristianos en sus familias tienen mala fama? Son reconocidos como hombres o mujeres de mal testimonio, que tienen una pésima conducta, que no se comportan conforme al modelo de Dios. ¿Cuántos cristianos que usan los altares tienen mala fama? Qué importante es entonces lo que hoy Dios nos está diciendo. Joven, señorita, anciano, decíamos recién, hermano, hermana adulta, hoy debemos de preocuparnos, y aún los niños, de tener una buena conducta en el colegio, en la universidad, en el instituto, en el trabajo, porque es mejor la buena fama que el ungüento, y debemos entender que tan valioso es que una pequeña locura puede generar un gran impacto aún en nuestro buen testimonio. Dicen el hombre sabio. ¿Quién es el hombre sabio? Un hombre sabio es reconocido como un hombre prudente, lo dice San Mateo 7. Un hombre inteligente, puede ser. Un hombre capaz, un hombre erudito, un hombre culto, dice el diccionario. Un hombre ilustrado, un hombre docto. Un hombre intelectual, es decir, que ha cultivado el intelecto. Un experto, un perito. Pero ¿de qué le sirve ser todo eso? Si una pequeña locura probablemente le hace perder la estima de los demás. Inmediatamente pierde su buen testimonio y todos los demás le van a señalar por su mala obra, por su mal actuar, por su mala decisión. ¿Y por qué? Porque de sabio se transformó en un necio. Qué importante no solamente es construir la casa sobre la roca y construirlo sabiamente, sino que mantenernos en esa sabiduría. Claro, no hablamos de una sabiduría humana, no hablamos de una sabiduría que se pueda obtener en un lugar humano, sino que de aquella sabiduría que proviene de Dios, como lo dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, porque de Jehová proviene la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces Dios quiere hombres y mujeres sabias en la iglesia. No necesita gente que se descuida, que sea imprudente en su vida, que tenga estos pequeños descuidos que tenían los perfumistas en la antigüedad, sino que quiere hombres que sean cuerdos, que no cometan pequeñas locuras, porque las pequeñas locuras nos van a hacer caer. ¿Cuántas veces o cuántos ya han caído de aquellos pedestales en los cuales fueron puestos hombres honorables, hombres aparentemente sabios, pedestales construidos por ellos mismos o pedestales construidos incluso por las mismas congregaciones? Una actitud indebida no corresponde, pero de esos pedestales humanos, no divinos, porque Dios no genera pedestales a los cristianos, sino que simplemente nos manda a tener buenos testimonios. Pero ¿cuántos han caído? ¿Por qué? Por una pequeña locura. Miramos la palabra del Señor. Allá la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 13. Allí vemos al rey de Israel a punto de ir a la guerra. Ve la presión de los filisteos. Saúl se da cuenta que el pueblo estaba a punto de desertar. Él quería apurar la situación, pero sabía que no podía ir a la guerra sin antes hacer un sacrificio a Dios. Y no lo podía hacer cualquiera, lo tenía que hacer Samuel, que era el escogido de Dios. Pero Saúl se vio tan presionado al ver todo lo que estaba en su alrededor que perdió la visión y no se dio cuenta que el gran peligro no estaba en los filisteos, no estaba tampoco en aquellos que querían desertar, sino que estaba en él, en su propia imprudencia, en su corazón. Ahí estaba la falta de temor, el descuido señalado. Y de pronto la palabra del Señor dice que Saúl, desesperado, levantó el sacrificio a Dios antes de ir a la guerra, y en esa escena aparece Samuel, y cuando Samuel ve lo que él ha hecho, le dice a Saúl: Saúl, locamente has hecho. En otras palabras, no eres un cuerdo.
Una persona cuerda es una persona coherente con sus hechos. Es una persona que actúa con un buen juicio. Es un hombre de buen juicio. No se vuelve loca por cualquier cosa. No pierde los estribos por cualquier razón. No se anda enojando por cualquier causa. Una persona cuerda es un hombre reflexivo. Primero piensa, reflexiona y luego actúa. Y no al revés. Porque los imprudentes son los que actúan y luego piensan en lo que hicieron. Los cristianos son reflexivos, son responsables, es decir, se hacen responsables de sus actos. No hay nada más terrible que cristianos irresponsables que luego de actuar y de generar el daño no sean capaces de repararlo. Si ha cometido usted algún daño, si usted probablemente era un estimado, como sabio o como honorable, como sabia o como honorable, y ha cometido un error en su familia, una locura, o en su congregación, o en su trabajo, o en su barrio, no pasa nada. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero levantémonos, reparemos el daño, reconozcamos el error y entendamos que es necesario volvernos a Dios para volvernos a levantar como hombres y mujeres sabias. El enemigo del alma comete la osadía de hacernos caer en muchos errores, pero muchas veces caemos en el error por no darnos cuenta que en nosotros está el gran problema del descuido o de estas pequeñas locuras. ¿A Moisés no le pasó exactamente lo mismo? El Señor le había mandado que fuera a la roca, que él hablara y que brotaría el agua. Era la promesa de Dios. Dios lo había prometido. Él iba a cumplir. Pero Moisés, al verse presionado por la multitud, dice la palabra del Señor que de repente alzó su vara y golpeó la roca 2 veces. Salió el agua, para muchos él fue el gran héroe, pero para Dios fue un infiel, un desobediente. Y esto le costó inclusive la entrada a la tierra prometida. Amados hermanos, en el Salmo 19, el salmista le pide a Dios que le libre de sus propios errores y le dice: aún líbrame de aquellos que me son ocultos. ¿Cuántos errores en la vida cristiana estamos expuestos a cometer? ¿Cuántos errores que nosotros, de los cuales podemos ver incluso nuestros errores, nos damos cuenta? Y qué importante es levantarnos de ellos, remediar la situación para no perder la estima que tienen otros acerca de nosotros. Hermana amada, hermano amado, no pierda lo precioso que Dios ha puesto en usted. No pierda aquella preciosa joya que Dios ha puesto en sus manos, que no hay nada más precioso que nuestro buen testimonio. Mire, puede que con los años vayamos envejeciendo, que con los años vayamos perdiendo fuerza, que con los años vayamos perdiendo la capacidad de muchas cosas, la memoria también. Pero cuando seamos viejitos y falle la memoria, ya no tengamos fuerza, ya no tengamos nada de lo que tenemos hoy, algo nos va a acompañar y eso es el buen testimonio. Si usted se cuida, se guarda antes de dar su último suspiro, su buen testimonio le acompañará a cruzar el Jordán, aquel Jordán que lamentablemente el mismo Moisés no pudo entrar por haber cometido esa pequeña locura delante de sus propios hermanos los hebreos. Hermanos amados, Dios nos ayude. Termino diciendo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Nos estiman los demás? Ojalá que sí. Pero si somos estimados, cuidémonos. Nuestro testimonio no es cualquier cosa. Cuide su testimonio, cuide su conducta, cuide lo que otros piensan de usted. Aquello bonito que hablan de usted, cuídelo, porque es algo muy lindo, algo preciado, algo que no se puede comprar, no se puede estudiar, no se puede alcanzar en ningún lugar. Yo en esta hora quiero pedir al Señor que Dios nos guarde, pero que estemos atentos no solo en factores de riesgo externos, sino que en aquellas conductas irresponsables, en aquellas conductas poco reflexivas, aquellas conductas probablemente incoherentes que muchas veces nos pueden llevar al error de perder nuestro buen testimonio. El Señor nos bendiga. Padre amado, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta hora. Sí, Señor, ayúdanos para poder ser reflexivos, cuidadosos, para no permitir, Señor, de que muchas cosas malas
que nos rodean puedan entrar a nuestras vidas y también hacernos caer, Señor, en el error. Que alguno es considerado sabio, que alguno pueda ser considerado honorable, no es lo más importante. Pero lo terrible es que alguna pequeña locura nos haga perder lo poco o lo mucho que podamos ser en esta vida. Perdónanos, Señor. Si en algo ya hemos fallado, perdónanos, Señor. Te pedimos misericordia, pero yo te ruego que nos ayudes a cuidar nuestros testimonios. Te lo ruego, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide y cuide usted también lo que Dios ha puesto en su vida. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y que el Señor les brinde una hermosa semana. Dios les bendiga.